Una mujer y un hogar con Cristo. Hay una gran diferencia entre una mamá que tiene a Cristo y una mamá que no tiene a Cristo. Es muy diferente una familia que tiene a Cristo y sus enseñanzas que una familia que no tiene a Cristo ni a sus enseñanzas. Esta es una historia muy interesante porque se encuentran dos historias dentro de la misma historia. Es un pasaje muy especial porque están entrelazadas dos historias a la vez. La historia de esta mujer que sufría de un flujo de sangre y la hija de Jairo. Hermanos, qué importante es tener a Cristo en el hogar. Lo tenemos físicamente porque Él no puede mentir. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Y a veces ni siquiera los saludamos en la mañana. Mucho menos abrimos la Biblia. Ni la leemos en un rato solemne con nuestros hijos. Los que lo hemos hecho, dése cuenta cómo Satanás interrumpe ese tiempo solemne. Tocan la puerta, suena el teléfono, se ríe la hija, están con la atención en el celular, no están todos en el mismo sentir, en una familia que se dice cristiana. Qué importante, hermanos, es que Cristo verdaderamente esté físicamente y espiritualmente en nuestros hogares. Por eso es muy importante tener el altar familiar, porque Cristo está presente en nuestras vidas. Él vive en nuestros corazones. ¿Dónde está el Señor? En nuestros corazones. Está en todos lados, pero Él vive en nuestros corazones. El templo del Espíritu son nuestros corazones. Esta es una gran diferencia entre un hogar que tiene a Cristo y una casa que no tiene ni conoce a Cristo ni quiere nada con Cristo. Estas historias nos muestran algo muy importante por parte de esta mujer que, como dice la Escritura, ya había intentado por todos lados una solución, pero no tenía resultados. Podríamos decir que ya era una persona que estaba rendida, que no había esperanza para ella. Pero esta mujer muestra algo muy importante, que es la fe. Y la historia de la hija de Jairo también, fíjese la actitud de este principal de la sinagoga, este judío que tenía una formación doctrinal muy importante, viene como un creyente también buscando que el Señor Jesús responda ante una necesidad que él tiene tan grande, porque está viendo que su hija está grave y está muriendo. Son dos historias dentro de una historia. La palabra que se usa en estas dos historias es una palabra que tiene que ver con soso, que viene de sosoquén. La palabra griega soso quiere decir sanar o librar del peligro. Y en las dos historias se utiliza esta misma palabra cuando el Señor sana, libra del peligro a estas dos personas, a estas dos familias. Y es, hermanos, la palabra que se necesita en nuestras familias, que nosotros estemos sanos espiritualmente, que nuestra familia está libre de cualquier peligro que pudiera asomarse. La palabra de Dios es muy hermosa, y cuando aquel pueblo de Dios estaba en Egipto,
vinieron las plagas, pero el pueblo de Dios estaba protegido por Dios. El pueblo del Señor no sufría de la misma manera como sufrieron esos egipcios. Vieron las plagas, pero Dios protegió siempre a su pueblo. Y la peor fue cuando el Señor le quita la vida a todo primogénito de Egipto, porque no tenían estas 3 marcas importantes en sus puertas: las manchas de la sangre del cordero, que fue la primera Pascua en Egipto. Cuando el pueblo de Dios obedece, cuando el pueblo de Dios es el pueblo de Dios porque tiene esas marcas de la sangre de Cristo en su vida, no nos debe preocupar absolutamente nada. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es que, hermanos, el pueblo de Dios está bendecido por el Señor, está protegido por el Señor, nos ha librado del peligro, nos ha sanado espiritualmente, que eso es lo más importante. Y en esto descansa la historia de la hija de Jairo y de la mujer que no podía sanar por ningún método que se le había hecho ya. En los dos dice la palabra de Dios: hija, tu fe te ha hecho salva, soso, y te ha salvado. Así es que, hermanos, vamos a adentrarnos a la historia que acabamos de leer, y les invito a que tengan abiertas sus Biblias en Marcos 5, de los versículos 21 al final. Dice la palabra de Dios así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. ¡Qué angustia viene a un hogar cuando la muerte está rondando en casa! Y puede venir no solamente por la pandemia. Ahora que estamos en casa, puede haber enfermedad, puede haber tristeza, puede haber discrepancias, puede haber discusiones, puede haber pecado, porque, hermanos, el pecado simplemente es cuando usted no es capaz de perdonar, y cuando usted trae rencor en su vida, y cuando sus acciones no le permiten ser una persona amorosa. Usted trae adentro un chorro de resentimientos, de amarguras, raíces de amarguras que afectan no solamente su vida, sino a todos los que están a su lado. Y eso es un pecado. No solamente es muy triste la experiencia de atravesar los momentos donde hay muerte, pero dice aquí la palabra de Dios que para que esto se diera, el Señor estaba en el mar de Galilea, y había una orilla que se podría decir que era gentil y otra orilla de este mar que era judía. Por eso el Señor se mueve en esta barca entre esas dos orillas, y por eso dice la palabra de Dios que cuando salió de la barca, el Señor estaba del lado judío. 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y viene entonces a su encuentro uno de los principales judíos de esa sinagoga, Jairo, que era un líder importante, miembro de esa comunidad, y dice la Escritura que se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho porque su hija estaba agonizando. Sin duda que Jairo ocupaba un cargo importante. Sin duda que Jairo estaba acostumbrado a que le pidieran favores. No estaba acostumbrado a pedir él favores,
porque era un hombre importante dentro de los judíos en la sinagoga. Era un hombre popular, pero dejó a un lado su investidura, dejó a un lado su importancia, dejó a un lado su liderazgo, aun cuando lo estaban viendo sus colegas, porque cuando están mirando lo que Jairo hizo, lo reprobaron, lo despreciaron, lo desaprobaron. Vea lo que dice más adelante, 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué dice? Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Aquí es muy importante ver cómo el Señor Jesús responde ante un hombre de una cierta posición económica, y también responde a la mujer que había acabado todo su dinero en tratamientos y además era una persona pues despreciable, porque lo que tenía nadie la podía ni siquiera tocar, porque así lo establecía la palabra de Dios. Vamos a buscar Levítico 5 del 25 al 30. Levítico 15. Levítico 15. Dice la palabra de Dios así, del 25 al 30. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo con la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Vea usted, hermanos, cómo la palabra de Dios tenía una perfección en cuanto al tratamiento de lo que era la impureza. Esta mujer tenía una vida muy desdichada. Dice la palabra de Dios que esta mujer tenía este flujo de sangre 12 años. Vea lo que sigue diciendo el 24. Y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de este flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hermanos, el número 12 significa totalidad. Es parte de una perfección. Y la Biblia está llena de estos ejemplos del número 12, que lo podemos ver en todo, las 12 estaciones del año, los 12 meses del año, los 12 signos del zodiaco, por ejemplo, los 12 apóstoles. ¿Recuerdan las 12 tribus de Judá? Hay 12 puertas en el cielo, 3 grandes perlas de cada lado. Este número es de totalidad y esta mujer
ha sufrido en manos de los médicos, no de poquitos, de muchos médicos, como lamentablemente todavía sigue siendo hoy. Recuerdo el testimonio de una persona que gastó todo su dinero también durante 9 años en Estados Unidos. Ningún médico le diagnosticó, ningún médico le supo decir lo que tenía, y gastó su dinero, hasta la demandaron y nadie la curaba, y su enfermedad iba progrese y progrese y progrese. Bueno, esa es otra historia, pero muy interesante ver que a través de un laboratorio en Italia le van diciendo que su problema está en su sangre y lo que le hacía falta era un poco de azúcar y no era tolerante a las grasas. Cuando le dan la noticia, se pone a llorar con su esposo, pues en 9 años le dijeron: no puedes tener hijos, tu enfermedad la vas a transmitir a tus hijos. Bueno, una desgracia de vida. Y cuando le dicen: pues ven a Italia para que en este laboratorio, dice: pero ¿cómo? No tengo ya ni dinero. No, acá los servicios son gratuitos porque todos pagamos impuestos y aquí son gratuitos. Pero soy extranjera, no importa. Cuando son enfermedades nuevas, también son gratuitos las investigaciones. Y se fue. Dice, fue el resultado. Cuando 9 años nadie le dio resultados de su diagnóstico y tratamientos y medicinas y hospitales en Estados Unidos. Así esta mujer. 12 años. Esperó 12 años. ¿Cuántos años tenía la niñita? 12 años. Si leímos bien también, 12 años. Por esa historia, hermanos, es una historia muy importante porque son 2 en una. Y podemos ver la acción del Señor Jesús dando esa sanidad, esa libertad del peligro que mencionábamos al principio. Esta mujer se acabó todo y no tenía cura. Aunque eran circunstancias diferentes a la de Jairo, pero esta mujer, al tener este flujo de sangre, pues ella no podía tener contacto con las personas. Era una persona que estaba declarada impura. Nadie la podía tocar. Nadie podía estar en la misma cama en la que ella estuviera. El lugar donde se sentara transmitía su impureza. Aquí lo importante es ver cómo el Señor Jesús, al ser tocado, por supuesto que no le afecta la impureza de la mujer, sino es al contrario. Jesucristo le manda de su poder, aún tocando la capa de su ropa, para llevarle la sanidad en el momento. La condición de esta mujer, como muchas personas atraviesan situaciones difíciles, esta situación de ella era semejante a la de un leproso. Nadie podía tener contacto con ella, ni su marido. Entonces lo más seguro es que si ella estaba casada, pues la tuvieron que dejar a un lado porque no se podía tocar ni tener contacto con ella, pues estaba declarada impura. Y por eso leímos Levítico, porque cuando Dios obraba sanidad aún en los leprosos o en personas que tenían esta enfermedad, podían ir al sacerdote para que se cumpliera el ritual que acabamos de leer para declararla nuevamente sana, pura en su vida. Qué situación tan triste la que tenía esta mujer, porque le hacía ver como una persona que no cuenta, como una persona que ni siquiera se pertenece. Esta situación de vida es muy desagradable para las personas que pudieran vivir bajo esta situación. Por eso es que muchos deciden suicidarse, porque no encuentran la razón de su existencia. Pero cuando esta mujer oyó hablar acerca de Jesús, dice la palabra del Señor que ella llegó por atrás y tocó el vestido del Señor. Jairo, por su lado, él tuvo la bendición de estar cara a cara frente a Jesús y pedirle que viniera a su casa.
Pero la mujer estaba escondida dentro de la multitud porque sabía ella misma que no era una persona deseable. Quizás hasta estaba cubierta su cara porque algunos quizás la reconocerían. Y por eso por atrás ella, llena de fe, le toca el vestido al Señor. Y el Señor Jesús, por supuesto que siendo Dios, supo quién la tocó. Y supo que salió poder de Él para sanar a la persona que le había tocado. Pero Él sabía en su divinidad que esa persona tenía fe y que podía ser sana de cualquier azote que tuviese al tocar a Jesús. Y Jesús se da cuenta en ese momento porque hace la pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién tocó mi vestido? Y dice la Escritura, sin dar detalles, que ella cae delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Eso está más adelante, vamos a leer donde nos quedamos. Dice la palabra de Dios así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos, son historias que nos deben llegar a nuestro corazón. Nuestras familias necesitan la presencia del Señor, necesitan de la dirección de Dios. Y alabamos y bendecimos a todas las mamás que son cristianas temerosas del Señor, que conocen la palabra, que tienen la palabra en su mente y en su corazón, porque son madres que son bienaventuradas, porque nos indican el camino, porque están ellas precisamente como una dirección de Dios a nuestras vidas cuando las cosas no nos van como deberíamos de ser, cuando las cosas estamos haciendo de tal manera que ofendemos a Dios. Y son precisamente esas madres que están al tanto de la vida espiritual de sus hijos para decirles: ven, ve a la iglesia, no dejes de ir, lee la palabra, estudia la palabra. Y ahí está esa madre preocupada, pero una madre temerosa, que ama, que conoce al Señor, que está llena de esa fe que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Y por eso bendecimos en el nombre del Señor Jesús a todas esas mamás cristianas que el Señor ha puesto en nuestros hogares para que sean ellas las que nos dan la dirección de cuando andamos haciendo lo que no debemos hacer. Así es que dice aquí la palabra de Dios, el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bendición tan grande. Cuando uno siente que las cosas no salen, cuando uno siente que ya no hay salida, que no hay esperanza, claro que la hay, la tenemos en el poder de Cristo Jesús. Y poder escuchar la voz del Señor diciéndonos: hija, tu fe te ha hecho salva. Esa palabra es sozo. Te ha salvado esa fe que tienes en el Señor Jesucristo. Y también fue lo mismo que le dijo aquel hombre importante:
tu fe te ha salvado. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermanos, la noticia impactante de recibir que tu hija ya murió, que ya no hay solución, que ya no estés molestando al maestro, ya se acabó, ya terminó el sufrimiento de tu hija. Y mira que dice la palabra del Señor, que el Señor le da esta palabra de consuelo en ese momento. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas. Este es el mensaje, hermanos, que el Señor sigue dando a nuestra vida en medio de la calamidad, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, en medio de lo que ya no es posible para el hombre solucionar. Dios, el Señor Jesús, le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, solamente cree. Y luego dice la palabra de Dios: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fíjese qué dato también importante. Dentro de los apóstoles, estos tres tienen una preferencia especial del Señor. ¿Se acuerdan en el milagro de la transfiguración? Pues son ellos mismos, son Pedro, Jacobo y Juan los que el Señor determina que le sigan junto con el principal de la sinagoga y puedan ir a su casa. Cuando llega, pues hay ritos de luto. En muchos lugares son diferentes los ritos, pero hay personas que son hasta profesionales, se contratan para llorar. Imagínese este tipo de personas que están ahí lamentando y llorando, y en este caso las personas que estaban en este rito llorando, gimiendo, tirándose el cabello, rasgando sus prendas. Había ritos especiales dentro de la cultura del pueblo del Señor. Estas acciones le están avisando a la comunidad que la muerte llegó. De alguna manera también había hasta flautas que tocaban canciones de lamentación y hacían todo un rito de luto. Y esta multitud que estaba allí recibe a Jairo diciéndole: tu hija está muerta. Ya, ¿para qué estás molestando más al maestro? Qué palabras tan importantes del Señor en un momento de crisis y de necesidad y de enfermedad y de soledad y de angustia. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. Cree esto. Y cuando ve estos llantos y gemidos, el Señor dice aquí que vino a la casa del principal, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién lo está diciendo? Dios lo está diciendo. Jesús les está diciendo: no lloren, está durmiendo. Claro que se burlaron de él, como muchos se siguen burlando de la palabra del Señor. Es muy triste, hermanos, muy lamentable que en estos momentos la gente que ve las cosas como están no venga y tenga esta actitud del creyente de venir a los pies de Cristo, de postrarse al suelo delante de Él para poderle pedir su ayuda que necesitamos. Esta es la actitud que tomó Jairo. No le importó que lo vieran sus compañeros de la sinagoga. Lo despreciaron por haber hecho eso. Y la mujer, cuando fue sorprendida de esta sanidad, vino y se postró delante del Señor
es que necesitamos postrarnos, hermanos, delante del Señor. Por eso el Señor dice: entra a tu recámara y ahí, estando solo con el Señor, híncate y habla con el Señor. Y el Señor escucha y el Señor actúa. Y es cuando le dice: muchacha, levántate. Algunos han traducido el talita cume, el talita cumi, como niñita, levántate. Pero es un arameo que también implica muchacha. Era de 12 años cuando el Señor toma esta vida, pero la vuelve a la vida. Pero causó burla. Dice el 40, y se burlaron de él. Es una actitud normal en las personas cuando no saben quién es con el que estamos hablando, cuando no saben quién es al que adoramos, cuando no saben quién es el que pagó mi deuda por todos mis pecados, cuando no saben que Él nos ha ido a preparar un lugar para estar con Él por toda la eternidad. Se burlaron de Él, se siguen burlando de Él, mas Él, tomando y echando afuera a todos, tomó al papá, tomó a la mamá, tomó a esta familia, los que iban con Él, y entraron donde estaba la criatura. Tomó la mano de la niña y le dijo: talita cumi. Este es arameo y significa: muchacha, levántate. Niña, es la edad donde pasan de la primaria a la secundaria. Y todos sabemos que dejan la infancia y empieza la adolescencia. Era una jovencita. Y le dice así, en su lengua, porque era de Nazaret. ¿Qué puede salir bueno de allá, de esa región? Eso dijo Natanael. Pues nada menos que la salvación. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hermanos, cuando una persona está enferma, se le va el hambre. Pero tan pronto la medicina surte efecto, el apetito regresa. Y lo que no se apetecía comer, en un instante se vuelve el deseo de volver a comer. Y empieza uno a volver a tener la energía que necesitamos para poder vivir y desarrollarnos. Pero aquí, el tocar a una mujer que tenía flujo de sangre se declaraba impuro, pero Él es Dios. Y cuando Él toca la mano de una muerta, la ley lo declaraba también impuro, pero Él es Dios. Y Él tocó la mujer tocó su manto y Él tocó la mano de la muchacha que estaba muerta. Jesús rompió muchos esquemas, muchos tabúes. Pero el Señor es Dios. Y el Señor sanó a aquella mujer y su fe le hizo sana espiritualmente. Le dio esa salvación, porque ya les dije que esa palabra soso implica ser sano espiritualmente. Tiene que ver con la salvación. Por eso tu fe te ha salvado. Hermanos, es muy importante que el Señor Jesús esté en nuestros hogares. Él toma la iniciativa. Pero hay que acercarnos como creyentes para pedirle al Señor que bendiga nuestro hogar, para que bendiga nuestra enfermedad, para que bendiga el Señor nuestra economía, para que bendiga el Señor nuestro trabajo. No creas que tú siempre vas a estar sano y con toda tu capacidad. La enfermedad puede llegar en un momento a otro, o no le ha llegado al que está sano de repente la enfermedad y todo lo que con eso conlleva. Hermanos, Dios obra de manera distinta en cada uno de nosotros. Pero no te goces cuando estés tan sano y tan fuerte que eso te hace ser autosuficiente y creer que Dios
pues está ahí nada más para cuando te acuerdes de Él. No, hermanos, la presencia del Señor tiene que estar constante en nuestras vidas, tiene que estar en tu hogar. Ahora escudriña la Escritura. Dice la palabra del Señor de manera de orden: escudriñad. Escudriñar no es leer de pasadita ni de rapidito. Escudriñar implica que te pongas un diccionario bíblico, que te pongas comentarios bíblicos al lado, que puedas empezar a discernir las palabras que están escritas. Haga un ejercicio. Le invito esta semana a que escudriñe el libro de Judas. Judas tiene un capítulo, pero si usted va a escudriñar este libro, necesita un diccionario bíblico, necesita comentarios bíblicos y necesita usted de un lápiz y un cuaderno, por supuesto, para ir anotando lo que usted no entiende, lo que usted ya investigó en el diccionario, y por supuesto lo que los comentaristas están diciendo, y que tienen que ser comentaristas respetables, reconocidos, no cualquier comentarista. En esta semana tuve la oportunidad de grabar un tema en relación al Espíritu Santo de Dios, y les decía yo que busquen comentaristas importantes para poder tener una apreciación sobre el tema que uno va a desarrollar. Haga de cuenta que usted va a predicar el próximo domingo sobre el primer capítulo de Judas. Se necesita la dirección de Dios, pero se necesita escudriñar la Escritura y poder tener los comentarios y poder tener el diccionario bíblico y poder entonces desarrollar un tema de un capítulo. No es fácil escudriñar la Escritura, pero esa es la ordenanza que Dios nos ha dado. Está el Señor presente en nuestros hogares a través de su bendita palabra y la tenemos arrumbada. Él es la palabra hecha carne. Por eso este libro es vivo y es eficaz. No lo tengas encerrado. Dedícale ahora que tienes tiempo con tu familia. Invita a tu familia a que el Señor esté verdaderamente presente dentro de tu hogar y que el Señor tome las riendas de tu hogar y que Él le dé el camino correcto a tu hogar. El Señor toma la mano del muerto y le da vida. El Señor tomó la mano de la niña muerta y rompió el tabú de que Él era declarado impuro. Él es Dios. Y en su soberanía tocó la mano de esa niña y le ordenó que se levantara. Y la gente se espantó. La multitud se dio cuenta que el Señor curó y resucitó a esa niña porque estaba enferma. Por algo estaba a punto de morir. Estaba enferma. Cuando el Señor le toca la mano al muerto, el Señor la cura. Y el Señor la resucita. Y esto es lo que hace el Señor en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, por la vida de nuestras madres. Una mujer y un hogar con Cristo hace la diferencia de vivir la vida de una manera o de otra manera. Es Cristo la base de nuestra fe. Es Cristo la esperanza que tenemos, la bendita esperanza de poder estar con Él en un lugar completamente diferente al que hoy vivimos. Quedará como una neblina aquello que vivimos en los 50, 60, 70 años que Dios nos dé de vida, quedarán como una neblina que pasó ante un despertar eterno, lo que nos espera en Cristo Jesús, cuando Él regrese y establezca ese reino sempiterno al que nos ha invitado a ser parte de Él. Alabemos al Señor, meditemos en su palabra, medita en tu vida espiritual, en qué has fallado al Señor, por qué las cosas no van como tú quisieras. El Señor habla a tu corazón, el Señor quiere tocar la mano del muerto y darle vida y sanarte y darle ese sozo, esa sanidad y ese librarnos del peligro que corre un hogar cuando no tiene la presencia
del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.